Vamos a empezar con este webinar. Hola a todos y a todas. Bienvenido a este webinar que organiza TrainGene y del cual lo sabemos, ¿no? Vamos a tratar un tema que no siempre apetece tratar, pero es súper importante para la gestión de nuestros negocios fines. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de facturación y vamos a hablar de Verifacto. Yo soy Mirko, soy el director comercial de TrainGene. Me acompaña, tengo el gustazo de estar aquí con mi compañero Antonio, director financiero de la compañía. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, días. Antonio, digamos, podemos llamar perfectamente el traductor oficial de lo que Hacienda pide a TrainGene, ¿no? En este caso. Y durante esos 30-45 minutos vamos a hablar de diferencia entre una factura y un recibo, vamos a hablar qué es Verifacto y qué cambia para un negocio fitness, y vamos a hablar de si es mejor llevar internamente toda la gestión financiera o externalizarla a una asesoría. Lo vamos a explicar de una forma clara, vamos al grano, no vamos a utilizar muchos tecnicismos, vamos a hacer ejemplos reales de nuestro sector, que es lo que queremos que todo el mundo, compartir con todo el mundo. Así que si eres dueño de un gimnasio, un centro de entrenamiento, fitness, beauty, yoga, pilates, pues quédate con nosotros porque te vamos a explicar pues, cómo impacta esto y qué soluciones hay. ¿Empezamos? Perfecto. Vale, pues primer bloque de todo, para aclarar y empezar desde el principio, ¿no? Para que todo tenga un discurso fluido. Antonio, ¿qué diferencia hay entre una factura simplificada y un recibo? Pues la verdad que es una duda que se genera bastante. El recibo o ticket o esa terminología realmente no está definida en la ley como tal. Al final la ley reconoce que hay un documento mercantil que es la factura. Y la factura a grandes rasgos puede ser de dos tipos: una factura normal, una factura completa y la factura simplificada. La diferencia entre ellas principalmente se basa en que la factura simplificada no es necesario que incluya los datos del receptor de la factura, del cliente. Por ejemplo, cuando vas a Mercadona, lo que te emiten es una factura simplificada. Es prácticamente de las poquitas diferencias que hay. Luego hay uno en tema de límites, etcétera, pero es prácticamente de las poquitas diferencias que hay entre una factura completa o nominativa y una factura simplificada. Recibo, ticket, son terminologías que se dan bastante abstractas, que no están definidas en la ley, que puede incluir casi cualquier documento que te sirva como un comprobante de pago más que un documento mercantil. ¿Y se te ocurriría en un gimnasio, un negocio fitness, cuándo se podría utilizar la factura simplificada y cuándo no? Claro, realmente esta ley, la ley Verifacto, que realmente no es una ley, sino que es un sistema que está recogido dentro de la ley 11/2021, de la ley antifraude, realmente no cambia la obligación de facturación de la empresa ni de los gimnasios en concreto. Realmente todas las empresas tienen que hacer su declaración de ingresos a través de un documento mercantil que puede ser, como estamos comentando, una factura simplificada o una factura completa. Vale. Y por tu experiencia, ¿qué errores son los más comunes a la hora de emitir esos documentos? Pues depende al final, muchas veces no tener un proceso, un control interno en cuanto a qué es un documento, cuál es el otro, cómo se emiten, la gestión. Generalmente, muchas veces, también puede que tenga sentido que de las principales decisiones que se toman al principio en los gimnasios o en las empresas están más orientados a la parte de negocio o a la parte propia de la explotación, y muchas veces este tipo de decisiones fiscales, financieras, se dejan un poco más en segundo plano. Realmente la declaración de ingresos es una obligación que tienen todas las empresas, los gimnasios por supuesto. Entonces puede que el hecho de no tener un control o un sistema informatizado, un sistema que siga ese proceso, puede que se incurren algunos errores que luego pueden tener algunas consecuencias fiscales. Vale. Como hemos dicho que vamos a ir al grano, ¿no? Sí. En este webinar aquí ahora voy a compartir un poquito y te hago otra pregunta. Voy a compartir aquí una imagen para que todos nuestros oyentes, bueno, lo que esté conectado y lo que verán este webinar registrado puedan verlo. Tenemos ahí 3 documentos. ¿Qué información mínima entonces dice la ley que debe de contener cada documento? Tenemos aquí una factura, en la parte izquierda de la pantalla, una factura simplificada y un ticket, ¿no? Sí, pues como comentaba, el de la derecha es un ticket. Al final se puede interpretar más que como un documento mercantil, sino como un justificante de entrega de un producto o de un servicio, como un justificante de
de pago, ya que no cumple con los puntos que debe incluir ese registro, ese documento mercantil que debe servir como justificación o como presentación o declaración de unos ingresos. En cuanto a una factura y la factura simplificada, son muy similares como comentábamos antes. Una factura debe indicar el documento que es una factura, debe tener un número, el número debe ser consecutivo por serie, puedes tener diferentes series, por supuesto, pero por serie deben ser los números consecutivos y un número posterior no puede tener una fecha de emisión anterior, debe tener una fecha la factura, deben de aparecer los datos fiscales del emisor, los datos fiscales del receptor, debe tener un concepto con un precio, con un importe y el IVA debe venir desglosado. Que diríamos que sería el enfoque de una factura completa. La diferencia con la factura simplificada son muy similares, solo que la factura simplificada no recogería los datos del cliente. Por eso la factura simplificada se suele utilizar mucho en los negocios B2C, es decir, en los negocios que están orientados al usuario final. Ya que tú imagínate en Mercadona, imagínate en un supermercado, imagínate en una tienda de electrodomésticos, que cada vez que se tuviese que hacer una compra y emitir una factura, se tuviesen que pedir los datos del cliente. Sería tremendamente imposible. Entonces, la factura simplificada se suele usar mucho en los modelos de negocio con el usuario final y la factura completa, si es una obligación y se suele utilizar, y es una obligación cuando hay negocio entre empresas, ya que la identificación de los temas fiscales es mucho más sencilla. Está clarísimo. Vale, pues entrando, Antonio, entonces un poquito más en el tema principal de este webinar, ¿no? Que hemos dicho facturación, ver impacto que cambia y tal, vamos a tocar otro tema súper importante. ¿Por qué crees que muchos negocios fitness terminan o externalizan, ¿no?, la gestión fiscal? Claro, al final yo creo que tiene sentido en un proceso en el que al final las empresas tienen muchas obligaciones de mucho tipo, desde protección de datos, fiscalidad, tema legal, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, por un puro tema de coste, vas a cometer con las funciones o con las tareas necesarias para la explotación de tu negocio, ¿no? Y el tema de todos estos servicios que son obligatorios y son anexos a tu actividad, pues los terminas externalizando. Entonces, por eso tiene mucho sentido que cuando empiezas un negocio, en vez de tener un departamento financiero, contable o fiscal interno, esos servicios los externalices en una asesoría o en una gestoría en el que te lleva toda esa parte contable, mercantil, fiscal, para facilitar tu trabajo en el día. ¿Pero es más caro externalizarlos? Bueno, yo creo que seguramente al final, en un principio, es rentable, puesto que a lo mejor a una asesoría le puedes pagar un precio que puede ir desde 100, 200 euros, incluso un poco más o un poco menos, de forma mensual, y en cambio tener un fiscal o un contable dedicado en tu empresa, pues seguramente puede salir un poco más caro, sobre todo si es a tiempo completo. Vamos, que depende, ¿no? O sea, depende, claro, y sobre todo del tamaño de la empresa. Ya. Cuando la empresa es más grande, seguramente te puede interesar esos servicios que tienes externalizados, tenerlos in-house, está clarísimo. Porque si no puede que el coste sea, incluso también muy, muy orientado al control. Al final, todo ese proceso en el que tú vas a tener una estructura de cuentas contables, una estructura fiscal, tienes unos procesos internos, un catálogo de productos con el que facturas, vas a tener un ERP, toda esa estructura vas a tener muchísimo más control y gestión propia si lo realizas de forma interna que si lo tienes externalizado, que tienes que adaptarte un poco a los procesos que puede tener esa asesoría. Claro, sin embargo, yo pienso, ¿no? Yo desde el total desconocimiento, ¿no?, de la gestión fiscal, pienso, oye, y si lo hago interno, ¿qué tipo de errores puedo tener? O sea, ¿no pago el IVA o no? O sea, ¿qué es lo que más puedo ocurrir en el día a día por tu experiencia? Al final, cuando lo haces interno, si llega el punto de madurez de tu negocio en el que decides internalizar los procesos fiscales y contables de tu empresa, es una gran oportunidad también para mejorar el control y los procesos, pero al final tienes que decidir y tener en cuenta que tienes que tener personal que sea técnico y personal preparado en ese aspecto. Sobre todo porque muchas veces, sobre todo con este tema de fiscalidad, de impuestos, sobre todo ahora con toda la información que hay en redes sociales, muchas veces hay muchos que te pueden decir una forma de no pagar IVA, una forma tal, y muchas veces tienen más de magia y de humo que probablemente de realidad. Entonces, teniendo un buen equipo fiscal interno, pues no debería haber errores en el corto plazo. De todos modos, puedes tener un equipo interno y aún así tener una asesoría más especializada
en el que, por supuesto, el coste va a ser mucho más bajo, ya que te van a llevar nada más que una parte, y que sea muy dedicada a consultas muy puntuales de temas muy específicos que puede que tu equipo interno a lo mejor no pueda resolver. Claro. Y te hago la última pregunta aquí relacionada con esto, porque hemos dicho que vamos a ser claros, vamos a ser precisos, pero también vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un solo software puede sustituir completamente una asesoría? Hombre, la asesoría debe tener un software para poder, y más ahora con Verifacto, ¿no? Pero al final prácticamente cualquier proceso relacionado con la fiscalidad, contabilidad, con las finanzas, realmente por detrás debe haber un software que te apoye en todos los procesos, ¿no? Entonces, al igual que la asesoría usa un software para incluso la escalabilidad de sus procesos, si al final una empresa, un gimnasio decide dar el salto y hacer esa gestión de forma interna, pues debería contratar un software para poder realizar toda esta gestión. Sería muy raro hacer una gestión manual como se hacía antes, con aquellos libros contables enormes en el que tenías que escribir a mano y que, por supuesto, la probabilidad de error pues, era mucho más grande. Entonces, mirando un poquito a la pantalla, ¿no? Estos resumen de temas que hacemos, sabemos que hay, pues, entre externalizar o hacer una gestión interna, sabemos que hay control versus delegación, ¿no? Algo ahí súper importante, y costos versus eficiencia, y luego está una adaptabilidad, ¿no? A toda la normativa fiscal, porque que ahora entra Verifacto, pero que nos dice que en unos años pues entrarán las notas. Y esto es súper importante, pues, entender cómo es su negocio y, oye, y hacerlo pues de consecuencia, ¿no? Siempre contar con algún tipo de asesoría externa al nivel que sea adaptado a tu negocio, puede que una primera etapa muy basada en el tema fiscalidad, IVA, facturación, pero sí que es cierto que la mayoría de las empresas, por muy grandes que sean, siempre tienen alguna asesoría externa, como pueden ser grandes consultoras o grandes despachos de abogados, para que toda esta nueva legislación que entra en todos los países en los que pueden operar una empresa, que siempre se lo aterricen a una realidad de su negocio y de su modelo. Muy bien, pues ya nos toca hablar del tema principal de este webinar, ¿no? O sea, Antonio, ¿qué es Verifacto? Así, sí. Verifacto es un sistema que regula o que se adapta a la nueva facturación dentro de la Ley 11/2021, de la Ley Antifraude, y viene a cambiar la forma en la que las facturas deben tener una firma electrónica que se puede presentar en un QR, deben subirse o deben presentarse de forma inmediata a la Hacienda. Y bueno, pues al final este sistema va a afectar sobre todo a aquellos sistemas informatizados de facturación que van a tener que adaptarse a las características de esta ley para que sean capaces de que esa firma electrónica se produzca en el momento, de poder subir ese documento a Hacienda directamente. Entonces, realmente va a ser un reto. Es un lío. Entonces, ¿por qué riesgo hay para un gimnasio o un negocio fitness que no se adapte, ¿no? A todo esto? Realmente, como comentaba antes, las obligaciones de facturación y de declaración de ingresos no han cambiado, son las mismas. Probablemente este nuevo sistema afecte sobre todo a aquellos sistemas informatizados de emisión de facturas que están obligados a adaptarse a las características de esta ley. La obligación que va a tener el gimnasio es que va a tener que trabajar con un software informatizado de facturación que cumpla con la ley Verifacto. Entonces, esos modelos en el que se emitía una factura con un Word, con un Excel, eso ya no va a ser posible. Va a tener que estar usando un software informatizado que permita la emisión de esa factura, se suba a Hacienda en tiempo real, la firma electrónica, que el documento que se emita tenga el famoso QR que se está hablando o algún sistema en el que se pueda validar que esa firma electrónica se ha realizado. Entonces, probablemente algunos gimnasios, sobre todo por esos cambios en la forma de facturar que no se han venido adaptando, pues puede que tengan ciertos retos. Yo estoy pensando, Antonio, como no vivimos en la luna, todos aquellos negocios pequeñitos, que no lo hacen en mala fe, sino que tienen poco margen, que cobran en efectivo, ¿qué ocurre con todos ellos? Pues realmente, insisto, no ha cambiado la obligación de facturaciones de declaración de ingresos, pero aquellos negocios que no lo hagan, antes probablemente sería un poquito más complicado que encontrasen el hueco en el que no se estaba realizando eso, y ahora con esta ley, como es la ley antifraude, pues va a ser más complicado el hecho de ese tipo de negocio que no declare ingresos o que no emita facturas.
También va a afectar este nuevo sistema a los que emiten facturas, que va a tener un poquito más de complicación el hecho de anular una factura emitida, rectificarla. Claro. Se va a poder hacer, pero va a tener una ciertas nuevas vicisitudes que no se tenían antes. Vale, perfecto. Pues resumiendo un poquito este bloque, vamos a ver en pantalla, ¿no? Esos puntos más importantes, ¿no? ¿Qué reto supone Verifactu para un negocio fitness? Estamos viendo aquí, súper importante, ¿no, Antonio? Una adaptación a la normativa Verifactu, esto sí o sí, o sea, enero de 2026, sí o sí, pues vas a tener que hacerlo, ¿no? Efectivamente. Y automatizar la facturación. Aquí has hablado un poquito de qué ocurre, ¿no? Con estas facturas que se emiten y cómo tienen que ser comunicadas. ¿Hay un tiempo mínimo de comunicación a Hacienda, a la agencia tributaria? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué dice la ley? Bueno, realmente la ley al final indica que debe ser una comunicación inmediata. Luego también muchas veces lo que ocurre, la ley indica una serie de parámetros, luego tendremos que ver cómo la inspección entra a valorar esos parámetros y por qué tipo de errores o por qué tipo de acciones va a terminar sancionando o va a terminar investigando. Vale, y claramente, pues adaptando algún tipo de software, algún tipo de tecnología, te garantiza, ¿no? La seguridad y el cumplimiento, ¿no? Claro, de claro, eso. aquí sobre todo los gimnasios que ya venían emitiendo facturas simplificadas con algún proveedor de informático de facturación, realmente a ellos no les va a afectar mucho, simplemente tendrán que exigirle a su proveedor, que seguramente lo harán todos, que se adapte al sistema Verifactu, y prácticamente va a ser lo mismo porque vienes habituado a emitir una facturación simplificada. Por lo tanto, no debería implicar mucho cambio. A lo mejor más en la parte de si tenías esos hábitos de abonar muchas facturas, rectificarlas, realmente en cuanto una factura simplificada, que es un documento mercantil, se suba a Hacienda, ya no vas a poder modificarlo. Antes tampoco debería, porque es un documento mercantil. Tendrás que llegar a un proceso de una factura rectificativa, de una nueva factura, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no cambia esa parte, pero sí va a ser mucho más perseguida, por decirlo de alguna manera, o controlable el hecho de este tipo de actividades que realmente no estaban bien antes, pero ahora va a ser mucho más fácil de detectar. Vale, pues concluyendo un poquito, ¿no, Antonio, este webinar, lo que estamos viendo, o sea, yo lo que estoy aprendiendo como director comercial de trading, lo que estoy aprendiendo en ese viaje hacia las nuevas normativas, lo que han pasado y la que vendrá, Verifactu ahora es la que nos ocupa, que la gestión fiscal, la gestión contable de un negocio fitness no puede estar separada, desconectada de lo que es la experiencia del cliente. Esta es mi opinión. No sé Totalmente, si lo totalmente. Porque al final no se trata solo de cumplir con lo que te pide Hacienda, sino que se trata de que cada vez que una persona entre por tu puerta o esté tiempo contigo en tu negocio fitness, sienta que eso funcione debajo de todos los aspectos. La parte deportiva, la parte de experiencia de cliente y también la parte pues, de facturación, que no tenga mala experiencia. Si no me equivoco, la ley también nos dice que hay que ponerle a disposición y hay comunidades autonómicas que ya se benefician digamos, de una deducción fiscal en tu declaración ¿no? de la renta del hecho, y además que probablemente sea una tendencia que va creciendo. Como indicas, hay algunas comunidades autónomas en las que el gasto que dedicas a la actividad física puede ser deducible dentro de tu declaración de la renta. Lo que estaban esperando todos, ¿no? Porque, hombre, o sea, esto me parece, esto el IVA ya me parece algo que... Entonces eso, al final, el hecho de que esa factura esté a disposición del cliente es súper importante. Incluso hay muchas empresas que dan el beneficio a sus empleados de que si presentan la factura que han dedicado a la actividad física, incluso se la pueden abonar o tenerlo como beneficio dentro de su nómina. Entonces, como indicas, es muy importante que el centro deportivo sea capaz de integrar esa estructura fiscal o esa normativa o esa facturación como parte de la experiencia del usuario. Si un usuario, por las circunstancias que sean, como hemos estado comentando antes, necesita tener a su disposición esa factura simplificada, pues el hecho de que el centro deportivo tenga un software o una solución en el que esa factura simplificada se encuentre disponible de forma inmediata siempre que realizas un pago, siempre que recibes un servicio o un producto, pues va a simplificar mucho
y va a ser una experiencia positiva para el usuario, no tener que estar persiguiendo al entrenador, al gerente, a tal. Oye, por favor, la factura de este mes que no me la he hecho, envíamela. No es que lo tengo que hablar con la asesoría, no es que tal. Entonces, como indicas, es muy importante que cualquier proceso, cualquier tarea o cualquier hito dentro de un centro deportivo debe formar parte del producto. Y como parte del producto tiene que ser una experiencia positiva que aumente valor y si no queremos volvernos locos, tiene que estar procedimentado en un sistema, a ser posible digital, para que sea mucho más escalable y mucho más fácil de acometer. Sí, de hecho ahí estaba compartiendo con nuestro amigo, he dejado de compartirlo para que se nos vea bien, pero básicamente, o sea, esto es lo que pensamos en Training, ¿no? O sea, que si tú contratas un software y en este caso si estamos aquí es porque Training ha buscado, ¿no?, la tecnología necesaria, ¿no?, para que cuando entre en vigor Verifactu, pues nosotros podamos ayudar a los centros deportivos a ser el partner tecnológico que haga todo el full cycle, ¿no?, que es lo que estamos diciendo, conectar la experiencia del cliente, conectar la operación de un negocio fitness y conectarlo también con la facturación y la gestión fiscal. Entonces, nosotros lo que creemos es que claramente si tú contratas un software tiene que haber una automatización real, o sea, las tareas manuales se tienen que reducir, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Una eficiencia operativa, esto del que tú hablabas, ¿no? Como yo le entrego esa documentación para que el cliente luego la pueda utilizar para deducirse de su declaración en la renta, ¿no? Tiene que haber una transparencia y un control. Bueno, el control lo hace Hacienda, pero no, pero es bueno que hagamos un control previo nosotros. Y nosotros que hagamos, no nos encontremos la sorpresa. Eso para evitar, ¿no? Y nada, y sobre todo, lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, lo que estamos aprendiendo es que tiene que estar todo conectado. Tiene que estar todo enfocado como el cliente, como punto central del negocio, y todas las tecnologías o la normativa que vendrá en el tiempo, pues tiene que ser, digamos, regulada o gestionada, ¿no? Claro. Con esa idea en la cabeza, ¿no?, de que el cliente pues tenga una buena experiencia. Exacto. Aquí al principio, el reto, los próximos pasos que yo creo que es sensato que haga un gimnasio, que haga un centro deportivo, al final es, primero tiene que hacer un diagnóstico de por un lado, cómo le puede impactar esta ley antifraude a los procesos internos que tiene, que en principio lo que decíamos antes, el que venga facturando su factura simplificada no debería tener un impacto grande, simplemente que su software se adapte a la nueva normativa. Pero bueno, sería muy interesante que se hiciese un diagnóstico previo de cuál es la situación de la empresa, de los procesos, del gimnasio, cómo factura, como tal, y una vez que tenga ese diagnóstico, elegir una solución, que puede que sea la que ya tenga o puede que no, pero tienes que elegir esa solución que esté integrada y que cumpla con todos estos puntos que establece el sistema Verifactu. En segundo lugar, que la famosa implementación, ¿no? Una vez que ya has elegido ese proveedor de software que te puede ayudar y que cumple, por supuesto, con la normativa, que tienes esa declaración responsable en el que tu software cumple con el sistema Verifactu, etcétera, etcétera, pues llega la implantación. Y esa implantación, cuanto más orientado esté al proceso y a la digitalización, pues va a hacer menos ruido ese proceso nuevo que integras dentro de tu gimnasio. Cuanto más escalable, como comentábamos antes, que realmente aporte... Es una oportunidad. Aprovechemos este nuevo cambio y la implementación, si se da el caso, de un nuevo software para ofrecer un mayor valor al cliente. Una vez que se ha realizado esa implantación, pues bueno, entrarás en el trabajo normal de emitir esa factura simplificada, que tenga el QR, en el que puedas comprobar que se ha firmado electrónicamente o el sistema que se decida para comprobar esa firma, subirlo a Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y como comenta, que luego haya una cierta supervisión y control de que todo esto está funcionando correctamente, que esas facturas se están subiendo, etcétera, etcétera. Y Antonio, una última pregunta, esto sí me interesa a mí. ¿Cuándo crees que un centro deportivo que se quiera adecuar a todo esto debería tomar la decisión de este diagnóstico, ¿no? O sea, de empezar esto, porque o sea, esto es un mes antes, una semana antes de que entre en vigor. Yo creo que ayer habría sido el día perfecto. Yo creo que al final, yo también entiendo que todas esas empresas que ya usen un sistema informatizado tendrán su partner, su proveedor, tendrá que adaptarse, tendrá que hacer ciertos cambios en tu facturación. Y a lo mejor hay que cambiar el formulario de la factura porque ahora no me cabe el QR, hay que mover algunas cosas. Entonces, yo también entiendo que va a haber un cierto cuello de botella en los proveedores de software de facturación, ya que van a tener que adaptar ciertas cosas de forma individualizada a su cliente. Por ejemplo, nosotros en Training Gym
nosotros ya hemos acordado con nuestro software y con nuestro proveedor en facturación en cuándo vamos a hacer la implantación, hay que cambiar algunas cositas. Como nosotros somos muy diligentes con la ley, como no podía ser de otra manera, no va a suponer un gran cambio. Pero sí que es cierto que, hablándolo con el proveedor, tiene un cuello de botella porque seguramente muchos clientes van a querer dejarlo para el último momento y puede ser problemático. Pues lo que ocurre siempre. Entonces, cuanto antes se haga mejor, es una ley que va a entrar, bueno, es una ley que existe ya. No se va a prorrogar, ¿no? No, yo creo que no tiene no hay pinta. esperanza ahí. Hay una fecha para los proveedores en software que ya se ha vencido, por tanto deben estar todos adaptados, y una para empresas, otra para autónomos, que será esas 2 fechas a partir del año que viene. Pero bueno, es una ley que ha entrado en vigor, que va a seguir cumpliendo hitos con nuevas fechas. Por lo tanto, cuanto antes se adapte un centro deportivo a esta nueva casuística, a este nuevo sistema, pues mucho mejor. Bien, muy bien. Pues nada, pues simplemente decir, enganchándome con lo que decía Antonio del diagnóstico, nosotros sí ofrecemos un diagnóstico, ¿no? Para ver nuestro centro deportivo, oye, cómo se adaptan, cómo podrían utilizar training para cumplir con esta nueva normativa. Mis compañeras que han ayudado a realizar este webinar compartirán aquí en el chat un enlace donde podéis tomar una cita con nuestros asesores tecnológicos y comerciales. Claramente, la cosa mejor sería ir a vuestras asesorías, ¿no? Y también hablar con un experto en este campo para no tener futuros errores, pero bueno, pues ahí todo lo que podamos ayudar y claramente todo lo que podamos ser vuestro partner tecnológico para cumplir con todos estos hitos y lo que hemos dicho de experiencia cliente, pues bienvenido sea. Así que nada, Toño, yo te agradezco muchísimo tu experiencia y tu espacio y saludamos a todos los amigos que nos han seguido y lo que nos vendrán. Nada, pues grabados. Un rato muy cómodo y disfrutando de compartir. Mira, pues a que no multen mucho. A que no multen mucho. Creo que andan por 50.000 euros la sanción máxima. Casi nada, entonces, casi nada. Vamos a intentar que la puerta sea la menor posible. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.